Volvemos en este ciclo de charlas de este primer día. Eh, Estoy muy emocionado. Mi nombre es Tomás D'Amelio, voy a arrancar, formo parte de Neurotransmitiendo, y junto a mí va a estar como en rol de entrevistado, no sé en qué rol vamos a estar charlando, con Valentín Muro durante la próxima 1 hora, 40 minutos, algo por el estilo. Vamos a dejar un link de Slido para preguntas, por si después nos quedamos charlando cuando termine nuestra conversación. Para empezar, Valentín estudió filosofía en la UBA, particularmente tenido que es centrado en el impacto del discurso anticiencia en la sociedad. También trabajó en un montón de cosas, trabajó en ética hacker, en entornos educativos, también en equipos de investigación sobre lógica e inteligencia artificial. Tiene una columna semanal en el diario La Nación y también escribe habitualmente en Anfibia y en Vice, por ejemplo. Tiene su newsletter, de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Y también, por último, tiene sus podcasts, por ejemplo, Curious, que salió hace unos meses, me parece, o ya un año, no sé cuándo. Y también Idea Millonaria, siendo este último el que le permitió ser galardonado por 7ª vez consecutiva por la revista Veo Veo de La Pampa como mejor redactor de aperturas de episodio. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Qué tal? ¿Todo tranqui? Qué loco esto de cuando leen tu introducción en base como a las migajas que fuiste dejando en internet. En mi caso, encima, mi primer sitio web lo hice en el año 98. Okay. Que si alguien sabe buscar realmente bien, hasta ahora no sucedió, creo que lo puedes llegar a encontrar, pero lo que significa es que desde el año 98 voy dejando como rastros en internet. Entonces se me van acumulando las biografías. Entonces básicamente puedes encontrar tipo, mi nombre es Valentín y tengo 21 años, 22 años, 23 años, 24 y así, y en cada una va cambiando. Bueno, Justamente mencionabas, Ujú. Algo más sí, para agregar perdón. en la descripción entonces. O para sacar, puede ser cualquier lado. No, sí, bueno, hace mucho que no escribo ni en Vice ni en Anfibia, por ejemplo. En La Nación técnicamente sigo teniendo la columna como espacio, pero hace bastante que no escribo, no por La Nación, sino por mí. Y después, bueno, el tema de los grupos de investigación y eso. Algo que quizás tengo que agregar, porque es bastante relevante, es que a fines de 2017 empezamos un grupo que se llama Filosofía del Futuro, que es con una generación más joven que yo, de estudiantes de filosofía, un poco parecido a lo que están haciendo ustedes en psicología, pero buscando justamente meter desde la academia, en particular desde la Universidad de Buenos Aires, a las personas que estudian filosofía en discusiones contemporáneas y muy vigentes, sobre todo en torno al rol que tiene que ocupar tanto la filosofía como la tecnología en nuestras vidas, generalmente en torno a inteligencia artificial. Ok, o sea que fuiste no sacando, sino sumando más cosas. Sacando la parte del editor de La Nación que le mandamos un saludo y te debe estar odiando. ¿Por qué no le mandaste más No, cosas? es un campeón. Sí, bueno, de hecho, o sea, el motivo por el cual ahora estoy estudiando para un final, como te decía antes, es porque los últimos 10 u 11 años fueron especialmente movidos para mí, básicamente toda mi vida adulta. Entonces, por suerte nunca me aburrí, pero sí es cierto que la facultad no ocupó mi principal prioridad. Entonces, acá estoy con 31 años rindiendo finales. Y además de todo lo que dijiste antes, faltó uno más que entiendo que es lo que siempre decís cuando te preguntan a qué te dedicas, que es que te dedicas a entender cómo funcionan las cosas. Explica un poquito qué significa eso. O al menos hago el intento. Es un montón Muchas ya. veces, bueno, justamente esa expresión, o si se quiere como ese sintagma, viene de cuando en el 2013 di mi primera charla TED en La Rioja. Primero no sabía de qué, o sea, tenía muchos temas que me interesaban, pero no sabía exactamente de qué hablar y me terminé enfocando en algo que medio sin saberlo, ya se van a cumplir 8 años de eso, terminó moldeando mi vida, en particular en los últimos 4 años, que es esto de, si tuviera que decir una cosa que me define, nunca fue, por ejemplo, yo me dediqué en términos laborales la mayor parte de mi vida, trabajé vinculado a la tecnología como programador. Pero nunca me sentí muy cómodo diciendo, bueno, como
quién sos, por lo general lo respondemos como, bueno, ¿qué haces? Entonces, decir que era programador no me alcanzaba, sobre todo considerando que yo estudiaba filosofía, pero tampoco nunca fui filósofo en ese sentido. Y mi principal interés antes que la filosofía o la tecnología siempre fue la ciencia, y nunca fui científico tampoco. Entonces, indagando en, bueno, ¿a qué me dedico? Me di cuenta de que en realidad, como toda mi vida hasta ese momento, había estado justamente marcada por esta, por un lado, por este interés, pero por otro lado, la necesidad de entender cómo funcionan las cosas, no porque sea especialmente bueno entendiendo, sino porque es una estrategia que desarrollé como supervivencia, básicamente. ¿Por qué por supervivencia? Porque siempre me costó tanto entender cómo funcionaban las cosas que mi manera de mejorar mis chances justamente frente al mundo era poder adelantarme, por ejemplo, a ciertos escenarios. Entonces, desde muy chico, frente a situaciones que no entendía, me disponía primero a tratar como de, bueno, hacer preguntas como investigar qué estaba sucediendo frente a mí. Muy poco tiempo después empecé a tener acceso a Internet, entonces las preguntas, de hecho, se las podía hacer básicamente a la computadora, pero siempre me generó como esta cuestión como de cuando nos embobamos con algo y justamente los mecanismos de las cosas, cosas en su sentido más amplio, casi como si lo pensamos como una ontología, no sería mecanismo de las cosas mecánicas, sino las cosas como las interacciones sociales hasta los reactores nucleares. Me pasaba algo como bastante compulsivo de necesitar entender eso, y básicamente algo que en realidad nos pasa a casi todas las personas. Una de las características de los humanos es la profunda incomodidad que nos genera la incertidumbre. Y justamente lidiar con lo desconocido, con lo que no entendemos y demás. Entonces mi forma de reducir mi propia ansiedad y mi incertidumbre desde muy chico era, bueno, hay muchas cosas que no voy a poder entender, pero todas las que pueda investigar y ver si las puedo entender, voy a tratar de hacerlo. A veces con fines simplemente como hedonistas, o sea, por el placer de entender cómo funciona un reactor nuclear, aunque no vaya a ser un reactor nuclear, Esperemos. hasta, bueno, hay historias, hay historias de niños que han hecho sus reactores y demás. Mm. Eh, pero por otro lado, algo que empezó a ser mucho más atractivo en algún momento era la posibilidad de no solo indagar en cuestiones que eran como lejanas y teóricas, sino justamente, bueno, pero ¿qué pasa cuando dos personas se conocen y cómo puedo, por ejemplo, mejorar mis chances de que, no sé, mis compañeritos conversen conmigo o no me odien? Y esa es otra empresa interesante. Tal vez la pregunta es, bueno, entiendo que la inquietud surge, pero ¿cómo se persigue la curiosidad? O sea, ¿cómo una vez que surge esa pregunta que entiendo que todos y todas las tenemos, cómo encarás ese proceso de búsqueda para resolver esa pregunta? Te pregunto a vos en lo personal, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, obviamente en este momento puedo decir que profesionalmente me dedico a la curiosidad y literalmente vivo de eso, y gracias a mi curiosidad pago mi alquiler. Pero más allá Goals. de esta profesionalización de mi curiosidad, la pregunta es mucho más interesante si la pensamos en términos más primitivos, que es una pregunta bastante frecuente, que es, bueno, vos te considerás una persona muy curiosa, ¿qué pasa con las personas que no lo son? No creo que exista tal diferencia, y de hecho no, por lo general lo que encontramos, y esto, esto lo aprendí conversando hace muchos años con las personas de Expedición Ciencia, que es una organización argentina muy interesante, y justamente una de las cosas que en algún momento me contaban es que ellos trabajan con adolescentes haciendo campamentos científicos. Y me contaban que básicamente podían encontrar bastante claro cómo había cierta edad a partir de la cual los chicos dejaban de hacerse preguntas y dejaban de ponderar la experiencia directa.
Es decir, a partir de cierta edad empezaba a pesar más la autoridad, el haberlo leído en algún lado o que te lo haya dicho alguien, y si vamos cada vez más abajo en edad, lo que encontramos incluso, no sé, en la primera infancia y demás, es que le decís a alguien, bueno, a un niño o niña, no sé, no metas los dedos en el enchufe y va y lo tiene que comprobar, entonces, bueno, tiene una hipótesis, realiza un experimento y luego saca una conclusión. Y, y justamente en ese como mecanismo básicamente de pasar en limpio nuestra curiosidad es que de hecho termina surgiendo, si queremos, en una especie de romantización del desarrollo de la ciencia, como un primer acercamiento hacia la naturaleza precientífico, es decir, antes de que se convierta en una disciplina. Y lo que sucede como en las historias personales es que lo que encontramos es que entre personas que podríamos considerar curiosas o no curiosas, es la diferencia es qué tanto se las animó para que lo fueran o no. Entonces, de hecho, no es muy difícil encontrar en cualquier entorno educativo que el momento en el que surge una pregunta novedosa que nos saca del tema, que se va por las ramas, lo que tenemos que hacer es aplacar eso, porque, por ejemplo, es disruptivo y estamos estudiando un tema específico, entonces mejor no irse por otro lugar porque se pierde el sentido de la clase y demás. Se pierde el sentido de la clase en ese sentido, pero también se pierde una oportunidad muy valiosa, que es el orientar el aprendizaje en torno a la curiosidad. Entonces, básicamente, lo que hacemos es establecer esquemas rígidos de aprendizaje que uno de los corolarios de esa metodología básicamente es entrenarnos para apagar una voz que tenemos en la cabeza que nos hace conectar cosas entre sí. Básicamente estamos estudiando un tema específico que es, no sé, biología marina, y de repente queremos vincularlo con una noticia que escuchamos hace poco de Mar del Plata o lo que sea, pero eso nos saca del tema, entonces tenemos que volver a lo que está en el plan de estudios. El asunto con eso es que lo que termina siendo cuando se refuerza esa falta de curiosidad, es que se vuelve cada vez más difícil, de hecho, conectar ideas que no tendrían que estar conectadas o que no estaban conectadas originalmente. Y ese es justamente el principio de la novedad científica, que es poder conectar lo que no estaba conectado antes, o de la novedad en el sentido que queramos de creatividad. Entonces, en resumen, toda esta cuestión como justamente de la curiosidad implica más una vuelta hacia las cosas que de hecho nos pasan y nos entrenamos casi sin darnos cuenta para ignorar, que con desarrollar una nueva habilidad. A tal punto de que es como cuando vamos, por ejemplo, a un museo y alguien nos enseña a mirar, como decía John Berger, y empezamos por ejemplo, observar qué es lo que en distintas obras se quiso hacer o qué estaba pensando el artista o la artista, y de repente se nos se nos abren un montón de dimensiones. Entonces, justamente esas dimensiones que se abren implican precisamente por qué es que la ciencia de hecho le agrega poesía al mundo y no se la quita, porque justamente lo que hace es que de repente lo cotidiano se vuelva mucho más rico. Ahí donde solamente veíamos, no sé, una flor, de repente entendemos, por ejemplo, cómo es el desarrollo geométrico y cómo eso está marcado por cuestiones genéticas en su desarrollo, y la flor de repente abre un montón de dimensiones que antes no tenía. Es loco porque esto que decís de que durante la vida, o al menos durante la niñez, esa vocecita que uno va teniendo va siendo acallada, porque bueno, porque no va el tema o lo que sea. Al menos a mí en lo personal, que doy clases de neurofisio en la UBA, siento que con los estudiantes pasa un poco lo mismo, como que empezás a cursar los primeros años de la carrera, uno va teniendo preguntas, obvio, porque sos estudiante de una carrera universitaria, van surgiendo dudas sobre la disciplina, y en ciertas asignaturas es como, bueno, eso no va por ahí, ese no es el tema, o un argumento que te dice, no, como estás un poco descolocado, y uno va aprendiendo como a quedarse un poco más en silencio. ¿Crees que eso nada, lo ves como lógico, que podría llegar a pasar algo así también en la facultad? A mí yo lo veo muy reflejado, pero tal vez vos tenés otro punto de vista. Eh,
Es que en realidad en la facultad pasa algo también que suele ser bastante paradójico, en donde, por ejemplo, hay bastante desconexión. Esto obviamente es en términos muy generales y depende mucho de cada carrera, de cada facultad, de cada... eh, Sí, son obvio. muchas variables, pero sí es cierto que las carreras de grado tienden a dictarse de una manera que no tiene mucho que ver con la práctica académica profesional o incluso la práctica científica, en donde, por ejemplo, se pondera la memoria y no el desarrollo o no el trabajo, por ejemplo, de redacción y demás. Hablando en primera persona, en la carrera de filosofía, en la carrera de grado, todos los finales son orales. Entonces, de hecho, bueno, en el marco de esta semana en la que están hablando de muchas cosas, supongo que en algún momento se mencionará algo de diversidad funcional, pero básicamente no todas las personas tienen las mismas capacidades eh, para la oralidad. Y no solo eso, sino que hay muchas personas que en distinto grado, por ejemplo, sufrimos de ansiedad, en muchos casos directamente incapacitante. Entonces, una persona que podría quizás desarrollar un ensayo vinculando los temas del dictado de una materia, de repente se ve en una situación como bastante, en última instancia, injusta al tener que, por ejemplo, explicar un tema de memoria. ¿Y con qué voy a esto y cómo lo conecto con tu pregunta? En la práctica profesional concreta es completamente absurdo pensar que a alguien se le vaya a dar más o menos mérito en virtud de su memoria. Es decir, no hay un solo premio Nobel que se haya negado o que se haya otorgado porque alguien era capaz de recordar mucha información y luego repetirla. Los grandes hitos en la historia de la ciencia, la filosofía y de cualquier disciplina rara vez tienen que ver con poder repetir ciertas cosas de manera memorística y tienen mucho más que ver con, bueno, no importa cuánto tiempo te tome esto, desarrollar y vincular estas ideas. Y eso es lo que encontramos justamente en cualquier cosa que nos llama la atención. Sin embargo, no es así como lo estamos evaluando. Y con esta cuestión de la curiosidad, justamente en la carrera académica, tenemos varios vicios que básicamente se instalaron en los últimos 100 años o al principio del siglo XX, que tienen que ver con una segunda etapa de profesionalización de las ciencias, en donde ya están establecidas las revistas científicas y demás, y empieza a aparecer, por un lado, la cuestión se empieza a sentar cada vez más la cuestión de los estados financiando la ciencia, las distintas instituciones haciendo lo mismo y demás, y se empieza a establecer un esquema de méritos para recibir financiamiento que empieza con, si se quiere, con principios que pueden ser legítimos y nobles, pero termina en la actualidad con un montón de incentivos que terminan yendo directamente en contra de la producción científica. Por ejemplo, la cantidad de publicaciones que tienen por año. Eso lo que hace básicamente es que, primero, aumente muchísimo la producción científica, pero baje mucho la calidad, porque a veces se escriben 4 trabajos donde sería mejor publicar uno solo. Y por otro lado, tiene toda esta otra cuestión de que generalmente es en un momento bastante avanzado de nuestros intereses. Esto ya depende bastante según el país en que podemos empezar a dedicarnos a justamente lo que nos llama lo que nos llaman la atención o lo que incentiva nuestra curiosidad. Entonces, estamos muchos años de quizás entre los 20 y los 30 años en Argentina en particular y en la Universidad de Buenos Aires, muchas veces teniendo que estudiar grandes o enormes cuerpos de conocimiento para eventualmente poder hacer un doctorado, para eventualmente poder hacer un postdoctorado, para eventualmente poder empezar a investigar temas que genuinamente nos interesan. Porque si bien los temas antes nos interesaban, generalmente para justamente poder participar del sistema científico, tenemos que acceder a estudiar de acuerdo a lo que sigue nuestro director o directora de investigación y demás. Entonces, ese tipo de cosas no las señalo en términos absolutos, es decir, no creo que haya que abolir nada de lo que estoy diciendo, sino que de algún modo se terminó como llegando a ciertos excesos y no se revisa de dónde se partió, ni cómo es que de hecho
uno de los principios rectores del desarrollo de la ciencia y es indispensable, es la meritocracia. Entonces, justamente, ¿de qué manera tenemos que mejorar lo que consideramos como mérito para el desarrollo de las carreras científicas, aprovechando justamente el surgimiento de ideas nuevas a partir de la curiosidad no postergada a 15 años, cuando recién podemos empezar a hacernos las preguntas que nos interesan? Tal cual. Y bueno, y esto que decís como más a nivel general, yo lo siento que cobra mucho más fuerza en la Facultad de Psicología, ¿no? Que primero que, bueno, hay estudios, ¿no? De cómo son los planes de estudio de la Facultad de Psicología, no solo en la UBA, sino a nivel general. Por ejemplo, hoy estuvo exponiendo Catriel Fierro, que tiene una tesis doctoral que es justamente sobre eso, que es análisis de los planes de estudios de las principales carreras de psicología, y eso implica que vos, como decís, que tenemos mucho material, nosotros tenemos mucho material, pero de muy poquitos autores, ¿no? La concentración de autores que vemos en las universidades son muy, muy poquitas, así que eso también habilita a un espacio de preguntas mucho menor. Y si pensamos que cuando uno está en la universidad, esas preguntas que uno hace por fuera son acalladas, después, no sé, una persona termina la carrera sin saber, por ejemplo, cómo buscar un paper, cómo acceder a información para intentar refutar eso que se enseña en las facultades, como que el sistema se va complicando aún más. A lo que quería llegar es que justamente las organizaciones como formamos parte de que estamos organizando esta semana, este ciclo de jornadas, desde Neurotransmitiendo, desde MEC, desde la ACP, todos entendemos la psicología como ciencia, la ciencia psicológica como camino. ¿Qué opinión te presta en general la situación de la psicología en Argentina? Bueno, es interesante y es justamente, vos mencionaste medio como una especie de listado de posibles temas de mi tesis de licenciatura de filosofía, justamente, y porque obviamente es muy difícil para mí quedarme con un solo tema, pero justamente algo en lo que me interesé mucho a lo largo de la carrera es justamente acerca de por qué en particular en Argentina se da la relación que se da con la ciencia, y justamente vos de hecho mencionaste el discurso anticiencia. Y esto, de hecho, se puede rastrear un poco a lo que se llamó las guerras de la ciencia o Science Wars en la segunda mitad de los años 90, que tuvo su punto más alto con el escándalo Socal, donde básicamente lo que se ponía en discusión es lo que en Estados Unidos específicamente se le llama la izquierda académica, y tiene que ver justamente con esta cuestión que es como el avance, por ejemplo, de ciertas ideas que son muchas veces, por ejemplo, relativistas, en donde la ciencia pasa a ser, bueno, un mero discurso más, y donde, por otro lado, se da lo que justamente fue como el punto más alto del escándalo Socal, justamente es que se denuncia esta cuestión en donde podemos básicamente publicar en revistas con distinto grado de prestigio, diciendo cosas deliberadamente incoherentes, simplemente porque usamos un lenguaje críptico, muchas veces prestado de otras ciencias o robado a mano armada, como suele ser cuando se usa cualquier referencia a la cuántica fuera de una revista que no sea específicamente de física cuántica. Y en eso, por ejemplo, en Argentina pasa algo también un poco extraño en el caso de la filosofía, en donde hay una fuerte corriente de filosofía de las ciencias, pero no es quizás la más fuerte justamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y en particular, lo que suele haber y lo que solemos vincular con la filosofía suele ser lo que son categorías que quedaron un poco viejas, pero a muy grandes rasgos se suele hacer una distinción entre lo que sería la filosofía continental y la filosofía analítica, donde la filosofía continental generalmente se relaciona en Argentina con el pensamiento francés. En particular podemos reducirlo al pensamiento francés de los últimos 100 años, con todos esos autores que podemos a veces ver cuando existía el subte, podíamos ver a alguien leyendo a Derrida, Deleuze, Guattari, Foucault, Badiou, etc.
Y por otro lado tenemos la corriente analítica, que sería el pensamiento anglosajón, que justamente es el que podemos vincular con el desarrollo de la lógica, con Bertrand Russell, con Wittgenstein, con Quine, con Popper, y bueno, con el pensamiento el Círculo de Viena y demás. Justamente, esos autores que mencioné son varios que de hecho suelen retomarse bastante en Argentina vinculados a la psicología. Entonces ahí es donde empieza a darse también esta relación en donde de repente Lacan a veces se lee como si fuera filosofía y a veces desde el psicoanálisis se toman ideas filosóficas y se las empieza a aplicar y demás. Y ahí es donde las cosas se empiezan a empantanar, principalmente porque hay una gran diferencia entre psicoanálisis y filosofía, en el sentido de que la filosofía, en principio, para empezar, no digamos, si uno quiere como atender a otra persona como filósofo, en principio no necesita un título habilitante ni una matrícula. Y por otro lado, no hay una relación directa con la salud mental. Ahora, cuando se empieza a tomar ideas de cierto dominio y aplicarlas a otra como si tuvieran total validez y como si eso de hecho fuera el fundamento de cuestiones que en principio son especulativas, son filosóficas y no científicas o empíricas, ahí es donde se empiezan a ver los problemas. Y justamente lo que quizás es un poco a veces trágico es como en Argentina tuvo mucho más peso en este desarrollo quizás de los años 60 y demás, en donde el pensamiento de izquierda se vinculó en Argentina con el pensamiento francés y demás, y eso tuvo como mucho más peso quizás en términos culturales que un pensamiento más afín a la ciencia, donde en sus versiones obviamente más grotescas tenemos esta idea de justamente lo que alimenta al discurso anticiencia en Argentina, en donde, bueno, la ciencia es una cuestión también corporativa, que está vinculada en última instancia con el imperio, con los intereses imperialistas y con el mercado y con, ¿por qué no?, las farmacéuticas, y en realidad la psiquiatría es todo mentira porque en realidad esto y lo otro, y lo que quieren hacer es venderte más pastillas. Bueno, y ni hablar de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, el desarrollo de la energía nuclear. Y, y todo esto justamente en Argentina se puede rastrear como a esta relación tan cercana, y quizás eso también ayuda a explicar por qué es que, en efecto, en psicología, en la Universidad de Buenos Aires, tenga tan poco lugar el trabajo empírico o las disciplinas no psicoanalíticas como investigación. De todo lo que decís, me saltan un montón de cartelitos pop-ups. Primero lo de la física cuántica, eso aparece en fichas de cátedra de la facultad, o sea, la alusión a la física cuántica. En cátedras donde también aparece algo así como cita, conversaciones casuales con tal persona, o sea, para que te marques en cómo se maneja eso. Por otro lado, lo que decías de eh, que te acusen de medicalizador o que una pastillita, qué sé yo. Nosotros tenemos la organización que forma parte, que es Neurotransmitiendo, cada tanto nos mandan estos mensajes, como que nos dicen, ustedes, porque no sé, están con las farmacéuticas y qué sé yo, y es muy difícil correrse a veces. Y todo esto me llama a el problema que tenemos con esto que venimos conversando hace un rato, cuando hablamos nosotros dos, del efecto backfire, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando comunicamos sobre cierta falta de evidencia en algunas corrientes de la psicología y en vez de generar un efecto en la otra persona, nos chocamos con una pared y terminan prevaleciendo aún más esas creencias previas? ¿Cómo crees que podríamos atacar este problema? Porque es algo que en las distintas organizaciones que conformamos y que estamos organizando esta semana, a veces nos topamos y es bastante difícil. Bueno, en este evento de esta semana van a conversar en un momento con Guadalupe Nogués. Yo tuve el profundo privilegio de haber trabajado con ella en el libro Pensar con otros, justamente porque Guada y el equipo de Abre, que es la editorial que publicó el libro, y del Gato y la Caja, me llamaron para que hiciera justamente la revisión y corrección de conceptos de filosofía de la ciencia en el libro.
Y este tipo de discusiones, de hecho con ella personalmente, pueden ponerlo como en la cita de los apuntes, pueden poner como en conversaciones casuales con Guadalupe, surgió, y ella de hecho lo dice mucho en el libro, esta cuestión de, bueno, cómo, en particular, cómo podemos persuadir, que esa es lo que está de fondo, cómo podemos hacer que alguien cambie de opinión frente a la evidencia, lo cual es un asunto muy, muy complejo y de hecho no existe algo así como una estrategia vencedora. Y no solo eso, sino que justamente la evidencia apunta bastante fuertemente en la dirección de que mostrarle evidencia a alguien para que cambie de opinión rara vez sirve y generalmente lo que hace es reforzar su punto de vista previo a la conversación. Y todo esto va a que se trata de cuestiones complejas. Y es justamente una de las cosas que quizás son uno de los aspectos trágicos el momento en el que vivimos, que más cuesta justamente mencionar porque hay un vicio en torno de la simplificación de los problemas. Esto, de hecho, hablando de temas de investigación, el tema en el que estoy indagando y en el que voy a trabajar este año es por qué en ciencia se suele ponderar la parsimonia, la navaja de Occam, la simpleza por sobre la complejidad, principalmente cuando parecería ser más un criterio estético que un criterio científico para evaluar las teorías científicas. Entonces, ¿por qué una teoría que tiene menos principios se nos vuelve más atractiva que una que tiene 10 veces esa cantidad de principios? Porque a veces no necesariamente tienen mayor poder explicativo. Bueno, y justamente para discutir estas cosas en complejidad es que tenemos que ir unos pasos más atrás. Y en eso creo que en particular el primer año de pandemia que pasamos fue interesante porque forzó a muchas personas, a las que estaban en el borde, que son más o menos las que podemos salvar, las que están del lado radical, nada, un besito y no se puede hacer mucho más. Pero justamente para las personas que estaban en el borde el año pasado, a muchas les justamente alimentó la curiosidad de, bueno, a ver, pero ¿cómo sabemos si una vacuna funciona? ¿Cuál es el proceso por el cual se aprueba una vacuna y demás? Bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Quién la financia? ¿Por qué no tenemos una vacuna en 2 semanas? Y demás. Y en eso, por ejemplo, el tema de los antidepresivos es uno muy interesante. Justamente hay un libro que salió hace 2 años que se llama Lost Connections, que lo escribe un escritor que suele hacer como crónicas científicas y recorre justamente la historia de los antidepresivos. Y la historia de los antidepresivos, amigos y amigas, tiene muchos problemas científicos, tiene muchos problemas de evidencia, tiene muchas cosas muy turbias que no necesariamente significan que no sirven para nada, pero sí es cierto que hay algunas cosas que no están del todo bien. Entonces, ¿cómo podemos tener discusiones abiertas, racionales, científicas en torno a esto que no tengan el corolario de no sirven para nada, así que no tomes tu medicación, simplemente tenés que mirar al sol porque eso te conecta con X y vas a curarte de tu depresión? Hay un montón de problemas así también con el tema de organismos modificados genéticamente, en donde en Argentina y en general también gracias a el trabajo de promoción del discurso anticiencia que hacen organizaciones como Greenpeace, que hay un espíritu anti-transgénico y anti-organismos modificados genéticamente que va directamente en contra de la evidencia científica y no tiene ningún sentido. Y el tercer punto que es interesante en todo esto también es el asunto de la energía nuclear, en donde, por ejemplo, las organizaciones ambientalistas suelen estar muy en contra de la energía nuclear cuando, en sentido estricto, es lo que nos permitiría más fácilmente y con menor impacto ambiental en mantener nuestro consumo energético. Entonces, todas estas cosas no son ni buenas ni malas, se tienen que discutir en su complejidad. Para eso necesitamos tener buena instrucción científica. Para eso tenemos que entender no solo cómo funcionan las teorías científicas, sino cómo funciona la ciencia. ¿Por qué la ciencia es por diseño profundamente meritocrática y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestra disposición para que lo siga haciendo, justamente para poder confiar en los organismos que aprueban o no a las vacunas?
Entonces, en vez de que sea discrecional, que es lo opuesto a meritocrático. Bueno, y en el medio entra obviamente la discusión, de la que obviamente no soy ajeno, respecto de que tenemos que sentar bases muy robustas de participación para poder garantizar la meritocracia. Es decir, la meritocracia entre una élite de ricos que pueden acceder a ciertas cuestiones no es genuina meritocracia tampoco. Y en eso, de hecho, entra también una discusión interesante, solamente porque estamos generando un debate que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires y el acceso. Si te fijas demográficamente, la Universidad de Buenos Aires, ¿está bien distribuida la participación, a pesar de que sea abierta y libre y gratuita? Porque básicamente, aunque sea gratis ir a la universidad, tenés que tener tiempo para poder estudiar, tiempo para poder pagar los apuntes, y tenés que vivir en cierta zona cercana a la facultad. Bueno, hay un montón de cuestiones en donde, si te fijas, por ejemplo, en dónde vive la mayor parte de la gente de la Universidad de Buenos Aires, ¿qué te encontrás? Y ahí lo que te das cuenta es que hay un montón de esquemas o de condiciones secundarias que impiden la participación en la ciencia, en última instancia, o en la academia. Bueno, eso mismo que decís del entrar a la universidad o de, no sé, investigadores ya formados, pasa también en el medio, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en las becas de investigación, las becas estímulo, por ejemplo, que te piden, no sé, que trabajes 10 o 20 horas semanales pagándote nada, prácticamente nada, y obviamente vos asumís un compromiso que si lo aceptás no puedes trabajar en otro lugar, y obviamente como que a esos lugares pueden llegar personas o que no están trabajando, o que trabajan medio tiempo porque no les es necesario trabajar 8 horas por día, y obviamente que eso que vos decís se va magnificando. Así que medio que pasa en todo el recorrido, no solo al principio y al final, sino que lo atraviesa al sistema per se. Después, con respecto a lo que decías del efecto backfire, una de las cosas que hacemos nosotros, no sé si eso servirá o no, pero que venimos, yo estoy tomando como una charla casi personal esto. Una cosa que hacemos es mostrar cosas que sí en ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostramos lo bueno de las neurociencias, o mira este efecto súper copado, qué sé yo, cosa de ir entrando de a poquito y cantando mandar una que no. Es como, ¿viste? Cuando venden por Instagram, que mandás tipo contenido, 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 y de repente mandás, ¡pum!, publicidad. Bueno, algo así, pero con cosas que sí en sí, después cosas que no. Entonces, no sé, esa es la forma que fuimos tratando con el efecto backfire, que al menos en nuestra disciplina es un bardo. O sea, la verdad que es muy difícil que no te hateen. Los chicos de MEC dirán lo mismo, me parece que se habrá pasado, y si no, agárrense porque se viene en cualquier momento. Una pregunta que tengo ya antes de terminar y pasar al slide con las preguntas que fue haciendo la gente es, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a estudiantes de estudiantes de psicología? Bueno, en especial a quienes estudien psicología en Argentina y estén interesadas justamente en el tipo de cosas que van a pasar esta semana. Como te decía antes, para mí es increíble ver esto suceder. Desde más o menos el 2009, que me empecé a involucrar con otras personas en torno a, por un lado, el ateísmo o antiteísmo y la crítica pública de las religiones, y por otro lado, la discusión de las pseudociencias. En donde, bueno, a todo esto no mencionamos también homeopatía, que es otra cuestión que muchas veces se toma como si fuera inocua por la relación que tiene en Argentina, donde a veces incluso hay como casi cierto folclore vinculado a la homeopatía. Entonces, de repente ver en donde hace 10 años levantar la mano acerca del psicoanálisis, no necesariamente era algo como antipático, pero sí es cierto que estadísticamente en la ciudad de Buenos Aires, si vos decís algo en contra del psicoanálisis, a lo que te estás es como que digas algo en contra de cualquier equipo de fútbol. Porque no importa dónde estés, vas a tener a alguien que o es de ese equipo de fútbol, o su hermano es de ese equipo de fútbol, o su primo, o conoce a alguien y más. Acá pasa lo mismo. Si vos dices algo sobre el psicoanálisis, esa persona o se psicoanaliza, o tiene un pariente que es psicoanalista, o un pariente que se psicoanaliza y demás. Y por lo general estás atacando algo que se vincula directamente con su identidad.
Y eso es bastante duro. Entonces, de algún modo, hacer una crítica contra el psicoanálisis de repente parecería ser una crítica contra algo que es muy cercano a una persona, casi como si fuera atacar una cuestión, y no estoy diciendo que el psicoanálisis sea una religión, pero casi como si fuera una cuestión de culto, en donde pasa también lo mismo que cuando hacemos una crítica a el cristianismo, por ejemplo, y es algo de lo que no deberíamos discutir porque es un tema muy sensible para distintas personas y demás. Entonces, de repente, ver que hay un interés en la investigación empírica en torno a las neurociencias, a la psicología del comportamiento y demás, para mí es muy esperanzador, justamente, porque quizás pueda revertirse, de hecho, esa innecesaria antipatía que hay frente a la evidencia científica. Y justamente ante esta cuestión en donde se desestima directamente cualquier discusión acerca de la ciencia porque ustedes no entienden. Entonces, efectivamente, de hecho, como te decía, hay interés de distintas organizaciones vinculadas al psicoanálisis, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, que sí tienen interés de tener discusiones en torno a lo empírico, en torno a sus principios y demás, pero para que justamente en el psicoanálisis se pueda como desarrollar un cuerpo de evidencia científica, lo primero que hay que hacer es básicamente aceptar a la ciencia. Eso es lo que no tenemos en Argentina, en ese sentido, en donde directamente lo que se dice es como, no, no, tipo, ustedes los de la ciencia no entienden el psicoanálisis. Bueno, esas son dos discusiones distintas. Te lo dicen igual si terminás también 6 años de carrera en la facultad de la UBA de psicología, así que no, creo que ese argumento incluso sigue siendo válido, parece, cuando terminaste una carrera universitaria, así que si te lo dicen a vos no te hagas mucho problema. Es que nadie quiere enterarse de que perdió 6 años de su vida en un sentido, obviamente, haciendo una caricaturización de esto. Entonces ahí es donde de repente es como. Y también está la cuestión de la autoridad que le da el que se estudia en la universidad. Y de hecho en la UBA, si bien hay como materias o cursos y demás de homeopatía. Entonces eso también es como, bueno, pero si están todas esas cosas que dicen, entonces ¿por qué se da en la universidad? Y ese obviamente es un problema. Y eso que decís también pasa en nuestra facultad de psicología con los cursos de extensión, que a veces no están enmarcados en el plan de estudio, pero de repente aparece cualquier cosa, como que de repente todo vale los cursos de extensión. A veces me da hasta pánico mirar que hay cada semestre. Bueno, Valentín, creo que deberíamos ir pasando a las preguntillas, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para eso. Pregunta uno. ¿Deberíamos volver a cultivar la curiosidad en niños de 5 años? La respuesta es sí. Siguiente. No sé qué responder algo. Sí, o sea, en realidad es también una cuestión en donde de repente la curiosidad en cierto sentido también es un lujo, porque depende mucho del ocio, innecesariamente. Entonces, por ejemplo, básicamente también, ¿cuáles son los niños y niñas que vamos a encontrar que si todo salió bien, resultaron más o menos curiosos y curiosas? Y aquellas que pudieron crecer en una familia en donde alguien pudo hablar y seguir esas preguntas. Y para eso necesitas varias cosas. Para empezar, que los padres tengan tiempo para sus hijos, lo cual requiere, ya en sí es un privilegio. Y luego que, por ejemplo, puedan seguirle la repregunta o darle recursos para que se pueda seguir haciendo preguntas y demás. Entonces, en realidad es bastante mínimo el cambio que es necesario como para cultivar la curiosidad. El problema es que para la base, para llegar a esa base necesitamos un montón de cambios, muchas veces estructurales, que implican básicamente las desigualdades como estructurales de la sociedad. Claro, tal cual. Bueno, voy a seguir leyendo salteadito porque esto es lo divertido de ser presentador. ¿Cómo podría pensarse la formación académica de manera tal que favorezcan la curiosidad? Creo que hay que encontrar un balance porque tampoco ninguna currícula puede ser directamente como guiada por únicamente lo que nos interesa arbitrariamente. Es decir, si pusiéramos a un niño de 6 años para desarrollar la currícula, o un niño de 12, no importa, como qué estudiaría en primer año del secundario, eso sería un problema. Entonces, creo que en realidad, y esto es lo que de hecho yo trabajé implementando en una escuela en la Ciudad de México entre 2016 y 2017, eh,
básicamente lo que se hace no es tanto cambiar los contenidos, que eso de hecho está regido, por ejemplo, por la Secretaría de Educación Pública en México, sino cómo podemos encontrar cuál es el acercamiento a ese tema que de hecho tenemos que estudiar, que nos genera curiosidad. Entonces, a veces no es el tema en sí, sino cómo lo abordamos. Y para quienes lean cómo funcionan las cosas, lo que yo trato de lograr todas las semanas es poder hablarte de lo que más aburrido, de lo que nunca se te hubiera ocurrido buscar, de una manera que te resulte interesante. De una. Más preguntas. ¿Qué dirías de aquellos que desde el relativismo nociológico consideran a la ciencia un dogma porque, abro comillas, no se acepta otra explicación si no es científica? Bueno, es bellísimo eso, porque básicamente como lo que te marca como la prueba de ácido de la ciencia, de si algo es científico o no, es si está dispuesto a revisar sus premisas. Distinta es la pregunta acerca de si está dispuesta a revisar sus principios, si querés, sería más como una cuestión axiomática, pero de repente llegás a un nivel tal de generalidad o incluso de vaguedad, en donde no queda claro tampoco qué es lo que estás discutiendo. Obviamente, esta es una discusión amplísima en filosofía de las ciencias respecto de qué es evidencia, y de hecho algo de esto está en el libro de Guadalupe, pero justamente, si vos querés, o sea, lo que te termina pasando en estas discusiones es que si vos le decís a la otra persona o a la otra perspectiva como, bueno, haber desarrollado otro método, lo que te termina pasando es que desarrollás el método científico. Entonces, hay una perspectiva que para mí es muy, es muy elocuente, obviamente es un poco exagerada, pero es la idea de que de algún modo el método científico en su definición más vaga posible es ineludible. Es decir, del mismo modo que podemos asumir que la selección natural de hecho rige cualquier proceso evolutivo en el universo, y si nosotros encontráramos cualquier tipo de desarrollo en otra galaxia, probablemente hubiera seguido la selección natural. Hay algo respecto de que es demasiado básico el asunto de ver la realidad, hacer una pregunta, diseñar un experimento y contrastar eso como una forma de validar el conocimiento. Obviamente no hay ninguna una formulación así del método científico, no, digamos, no tiene vigencia, pero sí te pasa esto de que en realidad ese tipo de preguntas, si vos le decís, bueno, tomate un rato y desarrollá una mejor manera de conocer la realidad, llegás al método científico. El toque. Ol Valentín, así arranca. ¿La filosofía del futuro remite a corrientes tales como el transhumanismo? ¿Tiene alguna correlación con las Neuroenhancement Pharmacies o Neuralink? No, o sea, Filosofía del Futuro es el nombre de nuestro proyecto, filosofiadelfuturo.com, y tiene como este doble juego, que por un lado es la filosofía del futuro, es decir, la filosofía que sucederá en el futuro, y por otro lado, la filosofía del futuro como objeto. Y en torno a eso es que sí, de hecho, el transhumanismo cae ahí respecto de justamente, bueno, nada, temas que a mí me interesan, como implicancias éticas de la edición genética, o la cuestión de los cyborgs y de básicamente entidades que son en parte máquinas, en parte de base orgánica o humana. Pero no está limitado a eso, sino que muchas veces tiene que ver, de hecho, en donde, bueno, esto, yo escribo mucho sobre esto en mi columna de La Nación, precisamente, pero por ejemplo, uno de los temas que para mí es centrales es cuál es el alcance del reconocimiento facial en un sistema de vigilancia masiva como el que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. La tiró así y se pone en silencio. Em, la siguiente está por aquí. Ah, sí. ¿Hay algunos consejos o claves para volver a tener esa naturaleza curiosa que vamos perdiendo? Y lo voy a hilar con otra más, que es cómo promover la curiosidad. Preguntaban específicamente, por ejemplo, qué consejo le podrías dar a MEC para sumar más gente y promover la curiosidad. El año pasado tuve una experiencia muy, muy hermosa, que fue justamente durante 4 o 5 meses trabajamos con un colegio de Buenos Aires de manera, obviamente, virtual, en donde teníamos un grupo de 7 adolescentes, preadolescentes,
que se juntaban conmigo y con mis dos socios con los que hice el proyecto de México, justamente, y durante 2 horas básicamente googleábamos, lo cual puede sonar como poco interesante, pero básicamente la consigna era semana a semana, trae algo que te hayas preguntado o algo que hayas googleado o algo que nos quieras contar, como era completamente libre. Y no había silencios incómodos, porque no había silencio, porque básicamente lo que hacíamos era durante 2 horas sin parar, hilar todas las cosas que se nos iban ocurriendo y iban surgiendo cuestiones donde empezábamos discutiendo, por ejemplo, quién inventó las puertas y quién inventó la primera cerradura y cuándo apareció la primera caja fuerte y cuál es el principio de la seguridad y qué significa la seguridad por oscuridad frente a la seguridad física y qué es la seguridad informática y cómo funcionan las contraseñas y demás, y terminábamos en discutir si se puede reinventar la rueda y cómo la NASA reinventó la rueda para los rovers que van a Marte o a la Luna y demás. Entonces, básicamente, respondiendo cómo se incentiva esto, las preguntas nos las hacemos constantemente, pero si pensamos, es como el anti-mindfulness. En mindfulness vos tenés que básicamente tomar los pensamientos y dejarlos ir y todo eso y como enfocarte en la respiración. Acá tenés que ignorar por completo la respiración y atender todos tus pensamientos disruptivos. Entonces, lo que haces es básicamente entrenarte a ese instante que si no le prestas atención se te escapa, que es cuando estás poniendo la llave magnética para entrar en el edificio y de repente decís, ¿pero cómo? ¿Y cómo sabe la puerta que yo soy yo y que hay dos llaves distintas? ¿Y qué pasa si, bueno, y cuál es la diferencia entre esto y la sube? ¿Y esto adentro tiene electricidad? ¿Cómo puede funcionar un circuito eléctrico que no tiene una fuente de energía, como puede ser un chip RFID, como el de la llave del edificio o la tarjeta sube y demás? Ese instante en donde te hiciste una pregunta está. Lo único que hacemos es entrenarnos para de repente decir como, tengo que guardar esta pregunta 40 segundos hasta que llegue a casa y pueda abrir Wikipedia. Después buscas, tipo, cómo funciona la tarjeta SUBE. Y ya está. Acá Rosario está diciendo, yo quiero participar en eso, creo que dentro de poco tenés que hacer uno para adultos, ¿eh? O sea, tiene que Lo abrirse el pensé espacio. Lo y pensaste, me pero no te puedes trabó. anotar más a cosas, ya está, tipo, tenés mucho laburo. Bueno, quien quiera se puede sumar al Club de la Curiosidad, Ahí va. precisamente, que es lo que me permite vivir de mi curiosidad. Y ahí, ahora justo no porque estoy estudiando, pero suelo mandar 2 o 3 veces por semana mis propias curiosidades, que suelen ser más breves que mis correos de los domingos. Y justamente este tipo de cosas las hago con esas personas que son del Club de la Curiosidad, con quienes también me gustaría generar instancias así, pero justamente las veces que lo intenté fue más difícil, porque los adultos suelen inhibirse mucho más y suelen hacer muchas menos preguntas. Claro. Sí, 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 lo entiendo. Creo que nos vamos a terminar notando. Vas a captar mucha gente acá para el Club de la Curiosidad, o sea que está haciendo la mejor charla Qué de la bien. existencia. Tenía una pregunta más acá dando vuelta que era bastante grande, espero poder resolverla en los minutos que nos quedan, pero no puedo dejar de hacerla. ¿Por qué las pseudociencias captan mayor público? Uy, me encantaría, pero no le quiero sacar, o sea, si quieren, cuando termine el evento retomamos, pero básicamente tiene que ver, hay muchos motivos. Para empezar, voy a tirar algunas claves. Las teorías conspirativas son mucho mejores para explicar que las teorías científicas. Es decir, tienen mucha mayor cobertura y explican mucho mejor las cosas. Cualquier teoría que explique el 11 de septiembre como un inside job o como algo que hizo el gobierno de Estados Unidos es mucho más satisfactoria que que la realidad. Las teorías conspirativas son más satisfactorias y por eso es que nos podemos quedar horas y horas leyendo acerca de cómo a Kurt Cobain lo mataron, por ejemplo, o lo que ustedes quieran. Eso por un lado. Por otro lado, las pseudociencias suelen tener, por un lado, el atractivo de que de hecho son ciencias falsas, de ahí el nombre, es decir, que tienen esa pretensión científica y por lo tanto gozan de mayor autoridad que si te digo que es una cuestión de fe, como podría ser una cuestión religiosa o supersticiosa. Entonces, por ejemplo, el vudú es una superstición, pero la homeopatía es una pseudociencia que en principio alguien podría decir como, no, yo no, obviamente no me curo usando vudú, yo tomo homeopatía.
que es algo muy serio, porque hay muchos libros y hay gente que estudia muchos años eso, como si fueran motivos de legitimidad. Y lo que suele pasar es que sí es cierto que del lado científico tenemos muchas cosas que podemos prestar atención de las pseudociencias. En particular, volviendo a la homeopatía, una de las cosas que se suele señalar como una de sus virtudes es que el homeópata te escucha, y quizás te escucha durante 1 hora y media hablar acerca de tu catarro, pero cuando vas con el médico, te dice, te mira 2 segundos y en 15 minutos o menos te fuiste del consultorio, ni hablaste con la persona y te dio un jarabe y demás. Entonces, muchas veces lo que pasa con este tipo de disciplinas que corren, incluso a veces por fuera de la ley, es que suelen hacernos sentir mejor porque nos prestan más atención y porque por otro lado suelen, y esto es bastante, cuando se trata de medicina es una característica bastante común, nos suelen hacer sentir especiales. Entonces, mientras que la ciencia es mala y nos aplana a todos y dice básicamente todos los humanos tenemos ciertas variaciones, pero somos básicamente lo mismo en distintos motivos. Para muchas disciplinas pseudocientíficas somos todos diferentes, entonces todo es único y acomodado para para nuestras necesidades. Eso es profundamente conmovedor, me encanta que ir con alguien que se fija en todos los motivos por los cuales yo soy distinto y especial. Entonces, hay muchas cuestiones que hacen que se vuelva mucho más atractivo justamente el apelar a todo esto, pero por lo general lo que podemos rastrear en todo este tipo de discursos es que de fondo está la apelación a nuestras ansiedades, a nuestras inseguridades, a nuestras incomodidades y demás. Entonces, lo que nos suelen dar todo este tipo de discursos es comodidad. Y en esto no puedo evitar citar a mi queridísimo Bertrand Russell, que dice, incluso si incluso si abrimos la ventana y dejamos entrar el aire fresco de la ciencia, que nos corre de la comodidad de todos esos mitos reconfortantes, podemos disfrutar del aire fresco y de su efecto vigorizante. Creo que va a terminar con esta frase hermosa. Invitar a todos también a compartir el hashtag de psicología basada en evidencia, que creo que lo habían puesto en el chat, así le damos tendencia a este ciclo de jornadas que estamos metiendo en esta semana. Valentín, agradecerte como siempre, gracias por contarnos tanto sobre la curiosidad, sobre el pensamiento crítico, en un momento que nosotros consideramos importantísimo, y por nada, seguir difundiendo lo que estamos haciendo de psicología basada en evidencia. Te agradecemos un montón. A ustedes y cuando quieran. Bueno, genio, mirá que tomamos eso, nosotros somos así, nos das la mano, agarramos el codo, Tené cuidado. Bueno, la próxima hacemos 4 horas y con whisky. yo tengo whisky acá, así que de verdad tené cuidado. Bueno, hablamos. Un gran abrazo, lo mejor. Otro, chao, chao.